Nos acompaña en este segmento el diputado Luis Emilio Rondón. Él integra la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, pero está con nosotros también en su condición de representante del Estado de Nueva Esparta. Bienvenido, diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, para todos es conocida la noticia del traslado de los reos de la cárcel de San Antonio en Margarita, pero también la visita para la entrega de su memoria y cuenta de la ministra de los Servicios Penitenciarios, Iris Varela. La gente tuvo la ocasión de ver además cómo hubo una suerte de protesta de los propios diputados contra la presencia de la ministra y en virtud de su relación en fotos con pranes de las cárceles. Y yo quisiera preguntarle como representante de Margarita, del Estado de Nueva Esparta, ¿cómo recibe esto que ha ocurrido en la cárcel de San Antonio, además con el caso del conejo? Y desde la Asamblea Nacional, ¿qué se puede hacer para abogar por la tranquilidad del pueblo margariteño? Sí, hay dos cosas graves y lamentables. En primer lugar, el gobierno se había comprometido a inicio, lo que pasa es que este es un gobierno tan largo que uno se le olvida, de un proceso de humanización de las cárceles en Venezuela. Eso se revirtió totalmente. La situación es mucho más grave que en el pasado. Los reos están organizados con pranes a la cabeza que tienen armamentos sofisticados y que lo utilizan para blindar sus grupos de ataque y de apoyo dentro de los penales. En el caso de Margarita es muy lamentable la situación en la que está organizado el penal de San Antonio. Ya vimos cómo la muerte del conejo generó un hecho insólito que le dio la vuelta al mundo, enseñando a reos con armas de fuego de alto poder, de alto calibre, disparándolas libremente desde el techo de la penitenciaría y aterrorizando, porque eso está en la zona aledaña de Por la Mar, aterrorizando a la comunidad con ese motín que se produjo ese día. Lamentablemente la ministra de Asuntos Penitenciarios, quien se comportó, por cierto, a la altura de un reo cualquiera ayer en la Asamblea Nacional, porque una vez que consignó su memoria y cuenta se volteó y produjo improperios contra los diputados, groserías y soecidades, no solo desvirtuando su rol de alto funcionario público, sino agrediendo la tribuna parlamentaria, porque eso no está ahí para que la gente diga groserías al dirigirse a la representación popular, que con legitimidad está ejerciendo sus facultades de control. En Margarita la situación es grave. No solo es grave por este hecho del traslado de los presos. Hubo un desalojo de más de 1000 reclusos. Es una cárcel que no tiene la capacidad para esa población penal y se convirtió en un antro, en un centro de criminalidad, que desde ahí se planificaban acciones criminales al resto del Estado. Pero además era la prisión más cómoda, era conocida incluso, diputado, usted que está en la Comisión de Política Exterior, en el exterior nos conocen por la particularidad de ese penal, discoteca, piscina, áreas de lujo y confort para los pranes y su entorno cercano. Pero no es exclusivo, Mariana, de San Antonio. Sí, bueno, hay discotecas en otros lados, en Tocorón hay una circunstancia gravísima. Y eso se ha ido implementando como un modus vivendi de ese submundo que es el mundo carcelario en Venezuela, donde se trafica con todo, donde los precios donde los presos tienen precios y precios que pagar en componenda con el personal que los custodia y con el personal militar que tiene también labores de protección de esos centros penitenciarios. La crisis del sistema penitenciario es tan seria como la crisis del país. No podemos nosotros ver esto como un hecho aislado, sino como un componente sistémico en una sociedad que se ha venido deshilachando progresivamente y que no ofrece respuesta a ninguno de sus graves problemas. La inseguridad en Venezuela está alentada desde las altas esferas del gobierno nacional y en este caso concreto el Estado de Nueva Esparta del gobierno regional, porque tenemos un general en jefe como gobernador del Estado que debería estar preparado para atender asuntos de esta naturaleza y sin embargo el gobierno regional y el gobierno nacional no hacen absolutamente nada. Margarita estuvo paralizada, la isla estuvo paralizada el día de ayer por el traslado de estos peligrosos delincuentes al resto del sistema carcelario venezolano. Se utilizaron buques, se utilizaron aviones, se utilizaron un sistema de protección afortunadamente para el pueblo en este traslado,
pero eso no es una solución para nadie. El que hayan llevado 200 o 300 presos de Nueva Esparta a Anzoátegui, a La Pica en Maturín, a Tocorón en Aragua, pues lo pero que sí... son cárceles sumamente violentas. Sí, es un régimen que no atiende la causa fundamental del problema. Y es por eso que nosotros criticamos el hecho de la forma tan peculiar como este gobierno tiene para asignar responsabilidades. Si hay un problema financiero, nombra a un ingeniero agrónomo. Si hay problemas penitenciarios, nombran a alguien que no conoce nada de criminología. Si hay un problema de seguridad, nombran seguramente a un maestro de segundo grado. Es decir, que las personas que están formadas adecuadamente y académicamente para atender problemas no son designadas adecuadamente. El gobierno lo que hace es enrocar a sus diferentes ministros y altos funcionarios sin que ninguno de ellos atienda realmente los problemas para los cuales fueron designados. Ya vimos que recientemente nombraron un ministro de Finanzas que no duró ni 20 días en el cargo. Llevamos más de 16 ministros del Interior en este gobierno de 17 años. Tenemos responsabilidades concretas que asignar en cada una de las áreas críticas del desenvolvimiento del país. No tenemos agua. Ahora en Margarita nos anuncian que nos pondrán agua una sola vez al mes. La familia margariteña no tendrá cómo resolver su problema. Ya el problema del agua era un problema crítico. En la península de Macanao es caótica la situación. 3 y 4 meses sin agua, y cuando dicen ahora que vendrá una vez al mes, seguramente esa gente no tendrá el vital líquido sino 1 o 2 veces al año. ¿Tienen en las manos las memorias y cuenta de los ministros? Tenemos esos libros y los vamos a estudiar detenidamente, porque el cuento que echó el gobernador Istúriz, ahora vicepresidente el día de ayer, que por cierto es un caso curioso, porque en el estado Anzoátegui le dimos una paliza terrible al PSV y el gobernador era Aristóbulo Istúriz, y en vez de ser reclamado por esa circunstancia de esa derrota electoral del 6 de diciembre fue ascendido a vicepresidente de la República. Bueno, sus memorias o su cuento de Alicia en el País de las Maravillas que nos presentó ayer, lo revisaremos cuidadosamente, y el de cada uno de esos ministros, para que el pueblo sepa que esta rendición de cuentas ya no queda en borrón y cuenta nueva, como pasaba en el pasado en esta Asamblea Nacional, donde no se investigaba absolutamente nada. ¿Qué pasa si se detecta incongruencia entre lo que está allí, el discurso y la realidad? Haremos los señalamientos. La Asamblea Nacional no es un órgano jurisdiccional, es un órgano de juicio político, y juzgaremos políticamente a los funcionarios a que haya lugar para establecer las responsabilidades. Tenemos el voto de censura, que es una herramienta muy poderosa para que el gobierno entienda que el pueblo exige rectificación. Venezuela está a gritos pidiendo un cambio que permita que recuperemos nuestros niveles de vida que hasta hace muy poco teníamos los venezolanos y que se han ido evaporando en las manos de un gobierno ineficiente y corrompido, y que esa circunstancia la estamos atendiendo para darle prontamente una salida política a Venezuela que permita la recuperación de un país que tiene tantos recursos humanos, tantos recursos materiales, tantos recursos minerales, tantas cosas que no hay derecho a que esté en la situación de postración en la que se encuentra hoy en día. Le agradezco profundamente su compañía, diputado. Muchas gracias, Mariana. Un placer para mí y para Telecaribe. Muchas gracias por esta invitación. A ustedes, sobre todo que nos ven en el oriente del país, buscando pues las opiniones y las respuestas de quienes tienen en sus manos precisamente el trámite de la búsqueda de soluciones a todas estas situaciones que aquejan a nuestro pueblo. Es nuestro placer, como siempre, servirles y acompañarles.